Bueno, hoy traemos un tema que está en nuestras vidas metido día y noche, las 24 horas, incluso cuando estamos dormidos, pero que es desconocido. ¿Y cómo será eso? Y sí, hoy vamos a hablar de un tema que se trata de nuestros enemigos. Todos tenemos enemigos. Los enemigos, generalmente todos nosotros, nuestros enemigos, por lo menos los que consideramos adversarios o enemigos, todo enemigo es todo aquel que tienes que vencer en una lucha, ya sea la adversidad, ya sea el destino, la suerte, ya sea un enemigo declarado. Generalmente todos los enemigos son de carne y hueso. Lo visualizamos, sabemos la cara que tienen, cómo hablan, cuáles son sus argumentos, incluso si lo vemos por la televisión o lo escuchamos, nos recordamos que es un adversario o es más bien, porque hay dos cosas. Un adversario es algo que no está de acuerdo con nuestras ideas, y un enemigo es alguien a quien hay que vencer, porque está totalmente en contra de nuestras ideas y de nuestros intereses. Entonces, los enemigos que nosotros siempre estamos dispuestos a vencer, ya sea personales o en la visión comprometida de todos los días, son enemigos de carne y hueso. Pero, ¿esos son los enemigos verdaderos de uno? Entonces, no hemos tenido a lo mejor, no sé, no hemos tenido tiempo o no hemos tenido capacidad de analizarlo. Pero el análisis tendría que preguntar si hay otros enemigos, y dónde están, y cómo son. Y hay otros enemigos, terriblemente poderosos, capaz de una destrucción absoluta de todo lo que tengas y de todo lo que signifiques y de todo lo que esperanzadamente ambiciones. Un enemigo mortal que te puede destruir la vida de la noche a la mañana. Y son tus pensamientos. ¿Cómo? Sí, tus pensamientos. Es un enemigo secreto que habita dentro de nosotros y que a veces una decisión equivocada produce el efecto de un enemigo que es mortal. O sea, uno determina un hecho, tiene un proyecto, tiene un propósito, tiene una oportunidad, en fin, lo que te presenta la vida todos los días, la vida te presenta desafíos. O sea, nosotros tenemos que entender que este tránsito es un aprendizaje. Esto es como si fuera una escuela. Todos los días tenemos que aprender algo. Y el destino, la suerte o el futuro, o lo que nosotros consideramos adversidades o enemigos, son los que nos toman lecciones todos los días. Y a veces puede haber preguntas tramposas. O sea, que te ofrecen los cantos de sirena y resulta que las sirenas no cantan, porque no hay sirenas. Pero nosotros como consideramos que existen sirenas, primero inventamos la sirena y después escuchamos sus voces. Entonces, el enemigo más grande a vencer está dentro de nosotros mismos. Y como dentro de nosotros mismos y convive con nosotros, duerme con nosotros, se levanta, sueña, te acompaña, te produce alegría, porque no es un enemigo que te está lacerando permanentemente con todos los golpes de ahora. Al contrario, te crea situaciones de privilegio, tentadoras. Esos sí son cantos verdaderamente de sirena que te pueden corromper la mente. Entonces, hablar de esas cosas no es muy frecuente. Y solamente los sociólogos o los que se cargan de estas cosas, pues son los que te tratan y te dicen, mire, usted tendría que trabajar más en
en usted mismo, no se distraiga, no se ilusione con cosas que son imposibles de prever, que son imposibles de controlar. No tenemos gente que nos diga, mire, tenga cuidado. Sí, tenemos gente que nos diga, tenga cuidado, pero no nos explica a qué y por qué. No nos dice que tenga cuidado, que tengamos cuidado de nosotros mismos. Dice, tenga cuidado de fulano, la adversidad, el frío, el calor, el enemigo, el dueño de la casa, el patrón, el que maneja el ómnibus, el que maneja el tren, el que maneja el avión. Pero nadie te dice, con muy raras excepciones, excepto con los análisis de los grandes sociólogos tipo Freud y demás, nos tratan de los enemigos internos. Ahora, esos enemigos invisibles, que son varios, o pueden ser uno solo, nosotros no sabemos, porque para cada ocurrencia que tenemos puede ser un enemigo. ¿Cómo va a ser el mismo enemigo el que te provoca una venganza, por ejemplo, o el que te provoca un destino incierto, o una aventura, o te provoca una atracción, una sensación de triunfo, de bienestar, de que ya por fin llegó el momento de que ahora sí? Puede ser un enemigo también, puede ser un enemigo que te está tentando a buscar el desequilibrio de tu vida. O sea, llevándolo a la escuela, es un maestro que te hace una pregunta para la cual tú no tienes respuesta porque no tienes el aprendizaje correspondiente. O sea, no los has estudiado, no te han recomendado que estudies ese libro, o ese tema, o esa teoría, o ese principio, o esa filosofía, o esa doctrina, o lo que quieras. Entonces por ahí el destino, que viene a ser la oportunidad, te ofrece una provocación. ¿Qué le parece? Tal cosa. O hay provocaciones que vienen acompañadas, porque eso es lo traumático. Hay situaciones que vienen acompañadas, y que está la suerte, está la consolidación de un propósito, de un proyecto, pero viene entrelazada con un revoltijo de situaciones que está oculto el enemigo. Porque una tentación, estás en un proyecto determinado, haciendo una determinada cosa, y vas caminando perfecto y todo se va logrando, y de repente y te llevas todo por delante, y te una piedra y te cae, te rompes la cabeza. ¿Y era un enemigo externo que te cruzó? Sí, era la piedra. Pero porque te distrají, porque tu distracción fue que te llevaste la piedra por delante. Entonces el enemigo no era la piedra, el enemigo era tu conciencia, o tu inteligencia, o tu pensamiento. Nosotros tenemos que buscar los enemigos porque es la única forma que cuando identificamos al enemigo o sabemos que hay enemigos operando dentro de nosotros mismos, tenemos que ser previsores. O sea, ahí está el secreto, ser previsores. Y bueno, a mí la tentación me puede provocar un desequilibrio. O sea, la tentación a mí me puede distraer, me puede llevar la piedra por delante. O puedo malograr un propósito. A veces es una tensa, un lance, una provocación es un lance para que te distraigas, para que te desconcentres. Muchas veces uno se desconcentra y te ponen, como te digo, las sirenas, y después las hacen hasta cantar. Ahora bien, ¿alguien te ha dicho que puedes convivir con él? O sea, convivir con él es dormir con el enemigo.
Y si dormís con el enemigo, ¿no será que te haces reacio a todo y a todos? Porque estás en una permanente resistencia de defensa, no sabes por dónde te pueden golpear. Y entonces si te ocurre eso es porque no estás preparado, no tienes la suficiente fuerza, o la suficiente firmeza, o la suficiente preparación, o la suficiente inteligencia como para estar caminando hacia un destino o hacia un propósito. Sin dudas, porque crees que te están persiguiendo, que sufres la desgracia de la persecución, ese también es un enemigo que te crea tu mente. O sea, el enemigo se te presenta de todas formas, de tal manera que a veces se está presentándote y te está conduciendo el destino de tu vida secretamente sin que tú te hayas dado cuenta. Crees que esa es la gran verdad. Lo estoy viendo, lo estoy viendo con claridad, no me puedo equivocar. Y a lo mejor es el momento que más te estás equivocando. Entonces, ese enemigo sin rostros, sin cuerpo, sin cara, sin rostro ni cara, porque puede ser un rostro o una cara, ese enemigo es el más peligroso de todos. Y es el que hace, generalmente, la destrucción más terrible por las decisiones que te hace tomar. Y entonces uno no se puede uno identificar o no puede uno asociarlo con eso, o no puede uno evitar que predomine en uno una distracción o una tentación. Porque el enemigo puede venir disfrazado de tentación, decir, sí, pero yo ya que estoy, corto esta flor o hago tal o cual cosa. Entonces todas esas cosas que son las que generalmente nos desvían de la senda correcta, son los enemigos ocultos, sin rostro. Los enemigos que tienen la mayor parte de los grandes dirigentes que se distraen y pierden una oportunidad para hacer grandes cosas o grandes propósitos, porque a veces el enemigo puede venir disfrazado de un amigo, de un compañero, de un gran amor. También, entonces no te creas que el enemigo viene siempre en contra, te puede cubrir con un manto de ternura, de provocación, te puede seducir incluso, y uno cae en la trampa. ¿Cómo? ¿Qué te parece? ¿Que todos los que caen en la trampa porque los ayudaron? Caen porque hay un enemigo oculto que los llevó a pisar el palito, o sea, a caerse en el abismo. Todas estas cosas nosotros tenemos que tenerlas presentes, sobre todo si tenemos una vida pública, donde los ojos de todo el mundo están puestos en una persona, en ti, y que un enemigo que no controla te puede provocar el mayor de los desastres y puede dar por tierra la más brillante de las ideas. Y entonces uno dice, pero entonces estoy rodeado de incertidumbre. Esa es la vida. La vida es una gran incertidumbre, nada está previsto, nosotros ni siquiera sabemos qué puede pasar dentro de un minuto. Todo eso que habla del futuro y todo eso son posibilidades, no hay nada concreto. Lo único concreto es el camino transitado. Eso es lo único concreto que no lo puedes borrar, porque no puedes ni borrarlo ni cambiarlo, reconstruirlo. No, ya está. O acertaste, o erraste y ahí quedó eso. Es como una foto. Una foto no la puedes, a pesar que las nuevas tecnologías las pueden cambiar, pero una foto es una sombra retenida en el tiempo. Al final una foto es una sombra. Entonces, nosotros cuando hablemos de enemigos, no nos concentremos en los que conocemos o en los rostros y en las voces que nos hablan o que se comunican. Esos son un enemigo, casi te pudiera decir que son enemigos accesibles y que vale la pena a veces hasta tenerlos para uno progresar, para
de vencerlos, para superarlos, no destruirlos. Es un error querer destruirlo, a pesar de que dicen que un soldado que huye es un soldado futuro para nuevos combates. No, ninguno que huye de una tragedia tiene ganas de regresar a pasar por lo mismo. Muy difícil. Entonces, estas cosas que son muy simples, que posiblemente este video no va a tener 25 o 30 mil vistas. Porque cuando escuchan las primeras palabras dicen, está hablando de cosas que no me ayudan a mí en nada. Todo lo contrario. Imagínate que hay algo que te está ayudando a conocerte a ti mismo, a saber que todos los enemigos que planteas y que ves como fantasmas pueden ser tus mismos pensamientos, pueden ser tus mismas acciones o tus mismas desinteligencias. Que el mayor enemigo que tú tienes a vencer no es el semejante, sino es tu propia ignorancia o tu propia soberbia o tu propia incapacidad o tu propia desventura. No es enemigo el ser pobre y el que está lleno de riqueza alrededor. Enemigo es el que mi capacidad intelectual no tiene suficiente iluminación como para poder avanzar sobre eso y, no digo hacerme de riqueza, pero convivir con ellos por lo menos. Ese es vencer al enemigo en alguna manera, o aliarse con el enemigo. Entonces, todas estas cosas que nosotros vamos descubriendo, porque todos lo vamos descubriendo. Yo, por lo menos, para mí, esto yo no lo había pensado casi nunca. Pero estoy pasando situaciones en el propósito que estoy encarando ahora, en el propósito descomunal que me ha detenido. O sea, yo no estoy logrando los objetivos que me había propuesto con los tiempos que me había planteado. No quiere decir que descarto todo, nada, pero en este camino de lucha, de vencer obstáculos, de entender a los demás, de comprender que no son malos, sino que a veces hay situaciones que yo ignoro y por las cuales yo no avanzo. Entonces ahí es cuando el enemigo trabaja adentro, el enemigo mío trabaja conmigo. Y yo me digo, no, son todos malditos, estos son todos corruptos. No, cuidado. Cuidado con oír al enemigo como vengador. Eso te destruye. Si todo lo que se te pone como obstáculo en la vida, cree que son todos unos malvados, unos perversos. A lo mejor el error no está en ellos, sino está en tus capacidades. O falta a lo mejor de superar instancias que necesitas pulirlo y necesitas prepararte lo suficiente para que puedas avanzar y que te acepten. Dice, bueno, ¿qué propone? ¿Cuál es la idea? ¿Qué pretende? Y te interpretan distinto. Y dice, no, este tipo no nos conviene, o sea, ¿para qué? Si nosotros podemos hacerlo nosotros o eso no nos interesa. Entonces, esos ya no son enemigos tuyos, son enemigos de ellos. Entonces, tu capacidad intelectual, tu preparación, tu honestidad es indestructible. Cuando tú eres honesto, cuando tú no te mientes a ti mismo, pueden decirte lo que se les da la gana a todos. Sigues adelante y llegas a destino. Pero el camino es lo más hermoso. El camino de todas estas adversidades, de vencer a los enemigos y de vencer tus propios enemigos, es un regalo de la providencia. Porque si cuando llegues eventualmente a consolidar tu propósito, es que has vencido primero los enemigos internos, que te tentaron y que te desviaron del camino, o que te hicieron ver cantos de sirena donde no había sirena, y mucho menos cantos. Y llegaste a destino. Y llegaste a destino y llegaste en armonía. No perdiste nada de lo tuyo, de tus valores. Entonces, ten cuidado que, vuelvo a repetirte para terminar este video, que el mayor enemigo que tenemos todos nosotros no es el enemigo que estamos viendo
y que estamos calculando, estudiando y cuidándonos de él. El mayor, el más grande, el más grave es nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. Y entonces, para eso hay que tener una preparación especial. Y eso es lo que nosotros tratamos de avanzar. Soluciones no hay, por lo menos yo no las tengo. Pero ya sabes que cuando tienes una tentación que te desvía del camino, prestarle atención, porque no existen las sirenas. Para nada. Nadie las ha visto de verdad o que tengan una foto. Mucho menos si no existe la sirena, se van a escuchar sus cantos. Eso puede ser producto de tu imaginación. Y ten cuidado porque sirenas no existen. Mañana nos vemos otra vez, por supuesto.